Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Bendiciones, amados hermanos. En este momento les mando un fuerte saludo. Antes que nada quiero agradecerle a nuestro amado Dios por el privilegio que me regala de poder impartir la palabra. Asimismo a mi padre y mi apóstol, el doctor Sergio Enríquez, y a mi madre, hermana Leti, que se los bendiga por esta bendita oportunidad que me dan de poder impartir la palabra. Y en este momento les voy a pedir a todos que por favor cerremos nuestros ojos y que pongamos nuestras vidas delante del Señor. Y usted pídele ahí en su casita donde usted esté, de que el Señor me pueda utilizar, que no sea yo el que hable, que solamente sea un vaso. Pidámosle, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta enorme bendición de poder estar en este momento, dando a conocer, Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación. Ponemos nuestras vidas delante de ti, papito, para que tú hagas una obra de misericordia en nosotros. Sabemos y entendemos que tú permites los procesos en nuestra vida, Padre, para que podamos, Señor Jesús, alcanzar el propósito al cual hemos sido llamados. Permítenos, papito, poder entender esta situación a través de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca del propósito con proceso. Entonces, miren, hermanos, realmente cuando nosotros llevamos un proceso y tenemos un propósito, sabemos nosotros que nosotros no somos casualidad. Sabemos que el Señor nos ha llamado. El Señor ha tenido en bien podernos venir y colocarnos donde estamos actualmente. Tú pensarás que tienes algunas otras situaciones que hacer, o X o Y cosa, o en algún momento no sabes cuál es tu propósito, pero déjame decirte algo. El Señor es un Dios de control y nada se escapa de su mano. Sin embargo, cuando hablamos de procesos con propósitos, podemos ver que muchas personas quieren que Dios cumpla el propósito en ellos, pero no quieren atravesar los procesos. Sin embargo, déjeme decirle, amado hermano, que para llegar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, sí son necesarios esos procesos que nos llegarán a transformar. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12:2, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes. Y encontramos ahí la primera parte, diferentes, en cuanto a su conducta y forma de pensar. Hermanos, quiero que comencemos a aterrizar un momento acá, porque dice que somos personas diferentes en conducta y forma de pensar. Pero ¿cómo es que nuestra conducta puede comenzar a cambiar y nuestra forma de pensar puede comenzar a cambiar? Cuando hablamos acerca de nuestra forma de pensar, definitivamente estamos hablando de metanoia, que significa cambio de mente. Y como usted sabrá, metanoia viene de la palabra arrepentimiento. Pero para que ese arrepentimiento pueda estar en nosotros, tuvo que haber un proceso. Y la palabra del Señor dice que por el oír viene la fe. Entonces hay un proceso. Escuchamos y luego se activa nuestra fe. Y a través de que nosotros vamos escuchando la palabra del Señor, nuestro entendimiento se va acrecentando. Entonces ya comenzamos a discernir. Comenzamos nosotros a saber que hay algo que no está correcto en nuestra vida. Y es donde entra la etapa del arrepentimiento. Y cambia nuestra conducta definitivamente, hermano. Esto es lo que va implícito. Porque si su forma de pensar, si su metanoia cambia, sus expresiones van a cambiar. Pero como les repetía, tiene que haber un proceso. El resto del verso dice, así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, nosotros sabemos de que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso nosotros tenemos que pasar de un punto A a un punto B. Un propósito se trata de poder alcanzar un objetivo. Este término indica una finalidad, una meta. Hermano, déjeme decirle algo. Nuestra meta no es en esta tierra, es allá con nuestro papito. Pero para poder hacer eso, hermano, realmente tenemos que pasar algunos procesos. Y hermano, déjeme decirle algo. Yo le aseguro que usted no es la misma persona que antes era. Pero sin embargo, todavía no ha alcanzado la plenitud que desea alcanzar.
Y son necesarios estos procesos. Muchos le podemos llamar pruebas, planes, desiertos, situaciones que tenemos que vencer, y en todas estamos bien. Porque siempre hay una parte donde comenzamos un proceso y un final. Y yo quiero que usted mire eso, hermano. Porque lo que antes éramos, ahora ya no lo somos. Porque aquel que vino a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Y como decía mi pastor, todo es todo. Y cuando hablamos de todo, es una plenitud. Le voy a poner un ejemplo. El propósito de esta reunión que tenemos es comprender que usted no está escuchando esta palabra por casualidad. El Señor usted ya estaba en los planes del Señor, y el Señor ya había dictaminado que usted iba a escuchar este mensaje. ¿Y cuál es el propósito entonces? El propósito, hermano, es que nuestro conocimiento pueda crecer, que puedan ser abiertos nuestros ojos. La definición de proceso viene de pro y cadere, que pro significa adelante y cadere significa caminar, por lo que se refiere a la acción de ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hermano. Nosotros no podemos quedarnos estancados. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos una comisión, tenemos un deber, tenemos algo más que alcanzar. Déjeme decir algo, usted no es casualidad. Porque a los que antes conoció, a ellos también predestinó. O sea, eso quiere decir de que usted está en el plan divino del Señor. Y eso es una bendición. Cuando se habla de procesos, se tiene un estado inicial y un estado final. Hermano, aunque su principio haya sido pequeño, déjenme decirle que su final será maravilloso, hermano. Porque el que está con nosotros, hermanos, es maravilloso. Y en esa fe nosotros caminamos, hermano. Gócese, gócese. Porque déjeme decirle algo, hermano. El Señor usted lo ve como un producto terminado. Ciertamente, hermano, en un momento fuimos materia prima. El Señor nos tomó y nos ha comenzado a trabajar. Y nos ha comenzado a trabajar. Y Él nos va a hacer la vasija o el vaso que Él va a utilizar en el momento y en el lugar preciso. Hermano, usted está en las manos del Señor. Otro es importante del término proceso, tiene que ver con las etapas que comprenden un ciclo o un sistema determinado. Entonces, cuando hablamos de un ciclo o un sistema, estamos hablando de que no solamente va a ser un proceso, sino que puede ser varios procesos. Varios procesos. Por eso es que muchas veces nosotros venimos y hemos vencido una situación y viene otra situación que tenemos que vencer. Pero hermano, gócese delante del Señor, porque usted está en las manos del alfarero y el Señor lo está trabajando con amor y con misericordia. Ciertamente, hermanos, hay veces que va a doler, pero eso es parte del proceso, hermano. Parte del proceso. Nosotros tenemos que venir y confiar y decirle: papito, aquí estoy. Toma mi vida. Haz como tú desees. Hermanos, déjeme decirle que hay procesos que tienen que ver con un tiempo cronológico que implican un periodo. Le voy a poner un ejemplo. Definitivamente sabemos de que cuando alguien quiere alcanzar un estado de madurez, no puede comenzar cuando tiene 2 años. Tiene que ir creciendo poco a poco, hasta llegar a una plenitud del conocimiento. Eso es un proceso de crecimiento, un proceso de madurez. Otro proceso que lo podemos ver un poco más práctico podría ser el tema de el embarazo de una hermana. Cuando ella viene y comienza con la etapa del embarazo, ¿verdad? Que tiene 1 semana, 2 semanas, y de repente, cuando nos damos cuenta, tiene que cumplir un ciclo, ¿verdad? Por lo regular es de 9 meses, aunque algunas veces se da de 7 meses. Pero sabemos que se tiene que cumplir una etapa, un ciclo. ¿Por qué? Porque durante ese embarazo tiene que haber una formación. Es cuando comienza el embrión a formarse, hermano. Comienza a formarse sus manos, sus pies, su corazón comienza a latir. Entonces, para eso sirven los procesos, para que nos vayamos complementando o para que vayamos adquiriendo la forma que Dios desea que usted vaya adquiriendo. Hermano, esto es algo maravilloso. Déjeme, sigamos adelante, hermano. Por ejemplo, en Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá
su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Eso dice la Biblia en las Américas, hermano. El Señor cumplirá su propósito, su propósito. En la Biblia de traducción al lenguaje actual dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Aleluya. Cuando nosotros miramos, hermano, estamos en el pensamiento de Él. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando hay un niño, el padre viene y dice: bueno, yo me gustaría que mi hijo llegara a hacer una profesión X o Y, porque desea todas las bendiciones para su hijo. Yo quisiera que mi hijo viniera y llegara a ser uno de los 5 ministerios primarios. Yo quisiera que mi hijo tuviera tales dones. Hermano, definitivamente nosotros como padres tenemos en nuestro pensamiento hacia dónde queremos guiar a nuestros hijos. Así el Señor también nos tiene en su corazón. Y los planes de Él son maravillosos, hermanos. El Señor va a cumplir el propósito por el cual Él te ha llamado, aunque hoy no lo parezca. Déjame decirte algo, aunque hoy no parezca que eso se esté cumpliendo. Muchas veces hay personas que comienzan a atravesar por enfermedades, por dolor, por pérdidas. En estos últimos meses nos hemos dado cuenta de que familias se están perdiendo a sus padres, hermanos, esposas e incluso hijos a raíz de toda esta situación que se ha venido brindando. Pero nosotros no podemos desatribuir despropósitos en el Señor. Todo está bajo su control y todo tiene una enseñanza. Cuando el Señor viene y Él está obrando en alguna rama, en alguna situación, también está obrando en tu vida. ¿Y para qué? Para que puedas acercarte a Él. Entonces el proceso muchas veces no siempre tiene que ser feliz. Hay procesos que no son agradables para nuestro cuerpo, pero vivifican nuestro espíritu. Él cumplirá todo lo que ha pensado hacer. El Señor es el principio y es el fin, y Él te va a acompañar en tu proceso, en mi proceso, hasta culminarlo, hermano. La Biblia dice también, hermanos, por favor, en lo que es Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes, propósito, planes. Quiero que por favor vayamos relacionando esa palabra. Hermano, el Señor tiene planes para usted y para mí, pero realmente nosotros tenemos que comenzar a dar la talla para que Él pueda trabajar en nosotros. Y eso es algo misericordioso, hermano. Eso, a mí por lo menos yo me identifico mucho con eso. El Señor me ha llamado a mí, a su servicio. Sin embargo, yo tengo que cumplir con un proceso para poder servir de la manera adecuada. Y eso mismo es lo que le está pasando tal vez a usted en este momento. El Señor lo está llamando. Le dice: ven, hijo mío, ven. Y Él espera que tú le digas: habla, que tu siervo oye. Pero en ese habla que tu siervo oye va a haber un proceso. Y tenemos que tener la madurez necesaria para poder entender de que no van a ser según nuestros pensamientos ni nuestros deseos, sino los pensamientos del Señor y sus deseos según sus designios, hermano. Y es ahí donde nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Déjame decirte que no puede haber un proceso en tu vida si primeramente no rindes tu voluntad. Tienes que rendir tus derechos. Tienes que rendir tu voluntad. Tienes que decirle: papito, aquí estoy tal como soy. Tal como soy. Con mis errores, mis defectos, con todo tal como soy, pero aquí estoy. Yo quiero pasar ese proceso. Porque quiero alcanzar el propósito para el cual yo fui llamado, hermano. Y me atrevería a decirle que le dé una ofrenda de palmas ahí donde usted está. Porque así es, hermano. Sigamos con Jeremías 29:11, nueva versión internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Maravilloso. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Entonces el propósito era alcanzar una meta, un futuro. El Señor te está diciendo, quiero darte un futuro y una esperanza, hermano. Déjame decirte que la esperanza se llama vida eterna en Cristo. Y tu futuro está con Él y también mi futuro está con Él. Hermano, yo me gozo porque aún de lo más poco, de lo más vil, de lo más menospreciado, el Señor nos tomó. Nos tomó. Los que creíamos que no teníamos un propósito, el Señor ha tenido en bien tomarnos y comenzar a trabajar en nosotros poco a poco. A trabajar y a trabajar en nosotros. Y vamos cambiando, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Pero hay muchas áreas en las cuales aún debemos de cambiar. La Biblia dice en Efesios 2:11, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Hermano, preparó de antemano. O sea, ¿qué entiende usted por eso? Yo entiendo que es un plan divino. Somos hechura suya. Y somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hermano, mire, usted tiene un propósito, así como eres, así Dios te ama. Cuando hablamos de hechura, hablamos de manufacturación, hermano. O sea que a usted lo hicieron a medida. Usted es único, hermano. Siéntase gozoso por eso. Usted es único. Por lo tanto, cuando hablamos de manufacturación, hablamos de las manos. De las manos, manufacturación. Usted está en las manos del Señor, hermano. Y las manos son figura de ¿qué, hermano? De los 5 ministerios, hermano. Bendito Dios, hermano, estamos bajo esta cobertura hermosa, hermano, en la cual los 5 ministerios nos están ministrando, hermano. Gloria a Dios. Si Dios te permitió iniciar un proceso por el cual tú estás pasando en este momento, ten la seguridad de que el Señor te va a acompañar. El Paracletos, nuestro consolador. Nuestro consolador, hermano, qué maravilloso es esto. Él nos va a acompañar, nos va a estar consolando, hermano. Él va a estar abogando por usted y por mí. Usted no está solo, hermano. Y ni yo tampoco. El Señor está con nosotros. Amén. Miremos un poquito más, hermanos. Miremos lo que es el tema del alfarero y el barro. En Isaías 64:8 dice: mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos, todos nosotros. Manufacturación, hermano, obra de sus manos. Pero me encanta cuando dice: tú eres nuestro Padre. Estamos rindiendo, hermano, nuestra voluntad. Bendito Dios, hermano, yo tuve la oportunidad de que mi padre fuera pastor. Y tuve esa figura, esa bendición, en el cual yo sentía un gran respeto y admiración por él. Y cuando él decía algo, yo decía amén. Y cuando nuestro Padre nos llama, hermano, nosotros tenemos que decir amén. Tenemos que estar dispuestos y rendir nuestra voluntad. Y sigo con esto, hermano. Para que pueda haber un proceso en tu vida, tienes que rendir tu voluntad. Tienes que rendir tu voluntad. Y muchas veces, hermano, el Señor te llama con palabras de amor. Te dice: ven, estemos a cuentas. Pero muchas veces nosotros no queremos. Y tiene que pasar lo que yo le llamo una terapia como de shock. Algo que venga a sacudir tu mundo, que te venga a estremecer, que te venga a despertar. Por eso es que Dios permite la necesidad del hombre, para que el hombre se acerque al Señor. Y en ese proceso Dios está trabajando también, hermano. Dice: nosotros somos el barro
y tú, nuestro alfarero, obra de tus manos. Y hermano, hay aquí dos personajes, el alfarero y el barro. Hermanos, el barro, para que pueda ser moldeable, hay que colocarle agua, para que ese barro comience a tomar forma, para que pueda llegar a ser una vasija o un vaso. Primero, tiene que llevar un proceso. Ciertamente se coloca en la rueda para que pueda girar y para que el alfarero pueda darle forma. Pero también tenemos que ver que tiene que ser rociada con palabra, rociada con palabra, rociada con palabra, con agua, a fin de darle la forma adecuada, de que tenga la consistencia adecuada, hermano. Por consiguiente, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que tener palabra en nosotros. Pero si solamente tenemos el logos y no tenemos el rema, no sirve de nada. Por eso también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros, para que esa palabra llegue viva y eficaz. Bendito Dios. Estamos, hermanos, en una red ministerial donde mi Padre espiritual, mi apóstol, nos alimenta, hermano. Es una bendición. Yo digo, gracias a Dios por permitirnos esta gran bendición, no solamente a mí, sino también a usted. Entonces, el agua, ¿qué es lo que va a hacer con el barro? Lo va a poner flexible, moldeable. Flexible y moldeable. En Jeremías 18:1 dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Ay, Dios mío, hermano. En el 18:3 dice, entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda. Estaba realizando un proceso en el barro. Escuche, y dice, y la vasija de barro, no dice el barro se volvió vasija, no, ya tenía una forma, ya había adquirido una forma, hermano. ¿Una forma de qué? De vasija. Dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Hermano, definitivamente, aquí el error está en el barro. Porque no estaba completamente listo para terminar ese proceso. El alfarero, hermano, estaba haciendo un trabajo perfecto. Sin embargo, esa materia prima no estaba adecuada, hermano. El barro no satisfacía las intenciones del alfarero. No poseía ¿qué? Las cualidades necesarias para afrontar el proceso de volverse una vasija. Entonces dice, así que volvió a ser de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Y cuando hablamos de que dice que le pareció mejor, podía hacer algo distinto con el barro, pero no la vasija que quería fabricar. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que tomó el barro y comenzó a hacer la vasija según las características le permitían realizar el trabajo en el barro para volverse esa vasija. Hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor estar siempre listos para que cuando Él quiera hacer la obra en nosotros podamos afrontar esos procesos. Tenemos que poder afrontar ese proceso, hermano. Claro, hermano, que es difícil. Sí, definitivamente sí. Pero la Biblia dijo, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo. Estaré contigo, Él va a estar contigo y conmigo, hermano. Claro que va a ser difícil, hermano. Pero tranquilo, el Señor tiene el control de su vida. Y Él lo está trabajando. Y Él me está trabajando a mí todavía. Y gloria a Dios por eso, hermano. Yo me siento muy contento que Él pueda seguir trabajando en mi vida. En Juan 15:2 dice,
Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. Ay, hermanos, si hablábamos aquí de la poda, la esperguración, hermano, si nosotros pudiéramos hablar acerca de eso, hermano, sería otro tema maravilloso, hermano. Pero quiero llevarlo a algo, hermano. Dios corta algo en nuestra vida, no para herirnos, sino para nuestro bien. No obstante, sabemos que el cortar, ¿qué significa? Significa dolor. De hecho, una de las definiciones de cortar es separar. Separar la superficie con un instrumento filoso. Hermano, cuando muchas veces viene el Señor y nos quita algo, tenemos que decirle: Señor, ayúdame a que yo pueda discernir. ¿Por qué me quitaste esto? ¿Y en qué beneficio me va a servir? Porque en el Señor no hay despropósitos, hermano. Créame lo que no hay despropósitos. Entonces, hermanos, cuando Dios nos lleva a un proceso en el que Él corta algo, la sensación que experimentamos durante ese tiempo no suele ser tan agradable, ¿verdad? Ay, hermanos, sí, hay testimonios que mucha gente viene y dice: ¿pero por qué? Hermano, debemos de saber que los planes del Señor no son nuestros planes, pues sin embargo los planes de Él son de misericordia y de bienestar. Es tan importante entender por qué Dios corta algo. Es porque en algún momento eso, hermano, puede llegar a ser peligroso en nuestras vidas, puede llegar a crecer, puede llegar a venir, y en lugar de ser de bendición nos puede alejar de la presencia del Señor. Entonces, hermano, el hecho de que algo venga y sea quitado de nuestras vidas, hermano, no siempre es malo, hermano. Es una bendición que el Señor pueda hacer eso. Y es algo, hermano, que yo he experimentado en mi propia vida, y gloria a Dios. Porque cuando yo vengo y logro entender el propósito del Señor en mi vida, digo: gloria a Dios, gloria a Dios. Y quiero que por favor podamos ver a un siervazo, hermano, y es nuestro amado apóstol Pablo. Según Gálatas 1:15 dice que él fue escogido desde el vientre de su madre. O sea, él ya tenía un propósito. Escogido desde el vientre de su madre. Y déjame decirle, hermano, que usted también tiene esa bendición. Usted fue escogido desde el vientre de su madre. Desde ahí el Señor vino y lo seleccionó. Y dijo: este es mi hijo amado. Y va a ir a una iglesia que se llama Ebenecer, gloria a Dios. Y lo colocó en un sector en el cual usted pueda llegar. Y es una gran bendición, hermano. El apóstol Pablo fue escogido desde el vientre. Pero ¿qué dice en Hechos 8:3? Que él perseguía a los cristianos. Bueno, en ese momento no se llamaba apóstol Pablo, sino que se llamaba Saulo. Según Hechos 9, del 3 al 8, dice que tuvo una revelación de Dios. Y usted lo puede leer en su casa, hermano. Quiero llevarlo un poco más rápido, hermano. Fue llevado ¿a dónde? A Damasco. A Damasco. Y según Hechos 9:18, tuvo un cambio de visión. Qué proceso el del apóstol Pablo. Él fue escogido desde el vientre de la madre. Amén. Pero ¿qué pasaba? Antes de que se convirtiera en Pablo, era Saulo. Perseguía a los cristianos, los arrastraba, hermano. Terrible lo que decía Saulo. Terrible. Pero tuvo un cambio de visión según Hechos 9:18. Porque aquel que se encuentra con Jesucristo, hermano, no vuelve a ser el mismo. Yo se lo garantizo, hermano. No vuelve a ser el mismo. Cambia la forma de ver. Cambia la forma de sentir. Cambia la forma de pensar.
Cuando él viene y se encuentra, cae incluso del caballo y perdió la vista por un momento, pero cuando la recuperó, hermano, ya no estaba viendo en esta dimensión. Hermano, fue tanto el cambio que la gente decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y déjeme decirle algo, hermano. Para lo que pasa es que el hombre dice es imposible, pero el Señor dice es posible, porque eres experto en misiones imposibles. Según Hechos 9, del 19 al 22, se convirtió en un gran predicador, hermano. ¿Se imaginan ese hombre que venía y perseguía a la iglesia? De repente se para y comienza a predicar la palabra del Señor. En un principio, hermano, puede ser que mucha gente dijera, y no es aquel que azotaba a los cristianos. Tenía razón en cuanto a su pasado, pero esa era la materia prima, su principio. Pero tuvo un proceso, se encontró con el Rey de Reyes y Señores de Señores, y cambió. Y su cambio fue tan drástico, hermano, y comenzó a predicar, comenzó a juntarse con aquellos que antes estaba arrastrando. Increíble, hermano, increíble. Por eso es cuando usted viene al evangelio, hermano, y usted ya no camina igual, le preguntan a usted, como que usted ya se volvió cristiano, y usted dice, ven, ya se me echa de ver, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo un proceso, hermano. Regresó a Damasco después de 3 años. Fue con Pedro a recibir más revelación. Hermano, mientras no seas obediente con Dios, mientras tú no te quieras sujetar, no te quieras meter bajo la cobertura y la sujeción del Señor, el Señor te va a mantener en ese proceso. Y tu proceso puede que dure mucho más tiempo. Hermano, tú sé flexible. Que el agua de la palabra te ponga flexible. Para decirle, trabaja en mí, papito. Trabaja en mí. Trabaja en mí. Sé que hay muchas cosas dentro de mi vida que aún necesitan ser cambiadas. Trabaja en mí. Hermano, tú no te pongas a pensar en quién eres tú. Piensa en quién es tu Dios todopoderoso y que Él tiene el control de tu vida, absolutamente de todo, de tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu esposa, tu esposo, de todo. El Señor tiene el control de todo, el trabajo que tienes, el ministerio que Dios te ha dado. El Señor tiene el control de todo, pero tienes que meterte bajo la obediencia del Señor. Tienes que hacer caso. Y es algo que yo he entendido durante el tiempo. Déjame decirte algo, hermano. Te voy a decir esto a nivel personal. Cuando en algunas ocasiones yo he trabajado en contratar personal, les decía 2 cosas. Les decía, no me interesa de que tú sepas el trabajo. Solo me interesan 2 cosas, que no mientas y que hagas caso. Y la gente se me quedaba viendo y decía, ¿y este loco qué? Pero déjame decirte algo, hermano. Una persona que hace caso, una persona que es obediente, una persona que puede meterse bajo una cobertura, una persona que puede ser veraz, hermano, puede aprender. Y eso es lo que nos llama el Señor. El Señor nos llama a ser obedientes porque Él no llama a personas capacitadas, Él capacita a los que Él llama. Y vuelvo y le digo, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que sí era. Así es que, hermano, déjame decirte algo. Si tú estás donde estás ahora, en la empresa, en la iglesia, en tu universidad, en un puesto alto, en un cuadro de honor, no has sido tú, ha sido el Señor. Pero síguete metiendo bajo la obediencia del Señor. Y cuando el Señor te diga no, tú dile, amén. Yo me voy a sujetar.
El proceso, hermano, no es automático, no es rápido. Debemos de poder saber que lleva un tiempo, un momento, un lapso. Y en ese lapso nosotros tenemos que no solamente cambiar, sino aprender. Parte del proceso es aprender para no volver a ser los mismos, hermano. Usted ya no es el mismo. Me llama mucho la atención también, mi amado hermano, Moisés, instruido y criado ¿en dónde? En la casa de Faraón. ¿Y cómo fue que criaron a Moisés? Hermano, con permiso, déjeme decirle algo. A Moisés lo criaron como un príncipe, según Éxodo 2:10. Como un príncipe de Egipto. Sin embargo, él cometió un error, aparentemente, pero en el Señor no hay despropósitos, hermano. Dice en Éxodo 2:12 que él tomó la ley por su mano y mató a un hombre egipcio que golpeaba a un hebreo. Dice que Faraón lo buscó para matarlo, hermano, pero él huyó en el desierto a la tierra de Madián y habitó como forastero, hermano. Aproximadamente son como 350 kilómetros. Un desierto de 350 kilómetros, hermano. Hermano, yo camino 5 kilómetros, ya estoy sacando la lengua, hermano. 350 kilómetros. Eso quiere decir que durante ese tiempo, hermano, si usted se da cuenta, él dice más adelante que él no podía hablar. En ese desierto lo cambió a él. Olvidó quién era como príncipe de Egipto. Pero ¿sabe por qué era? Porque había un proceso que tenía que pasar. El Señor te ha sacado de Egipto. Y en ese proceso donde te sacó y te está pasando por este desierto, te va a hacer olvidar quién eras. Aquella persona que te parabas y a todos le decías, y venite pues. Y ahora en este proceso, el Señor te dice, pon la otra mejilla, y tú le dices, amén, aquí está. El Señor no se equivoca, hermano. El Señor no se equivoca. Lo sacó de su comodidad. Lo sacó del mundo. Lo sacó de Egipto. ¿Y para dónde lo sacó, hermano? Para el desierto. Y la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Uy, hermano. Ay, Dios mío. Tuvo que dejar todo lo que aprendió para poder ser procesado por Dios. Usted puede entender eso. Tuvo que dejar todo. Tuvo que cambiar su pensamiento. Hermano, ¿qué concepto tenemos de Moisés? El hombre más manso sobre la tierra. Maravilloso, hermano, maravilloso. Un siervo que hablaba cara a cara con el Señor, que subió al monte 40 días. Un siervo, hermano, que el Señor utilizaba, hermano. ¿Se puede imaginar usted eso? Metido en la grieta de la roca. Pero todo el proceso que él tuvo que pasar. Hermano, me quedaría corto si le hablo acerca de procesos. Si miramos el proceso de un José, hermano. Un José de túnica de colores. Y luego metido ¿en dónde, hermanos? En una fosa de agua. Y luego eso vendido, encarcelado, acusado falsamente. ¿Y para qué, hermano? Para cumplir un propósito, hermano. Un propósito. Que cuando hubiera hambruna en la tierra, él pudiera dar pan. Hermano, en esos tiempos que hay hambre de la palabra, que tú puedas dar pan. Que tú
puedas dar pan, que tú tengas grano para poder crear pan, para darle al hambriento. Hermano, déjame decirte, lo que a ti te duele para otro va a ser de bendición. El Señor te está llevando y te seguirá llevando a nuevas alturas. Hermano, Jesús, según Lucas 4, del 1 al 3, a los 30 años comienza su ministerio. Definitivamente no estamos hablando de un número simbólico, hermano, estamos hablando de una madurez. La palabra del Señor dice que Él crecía en gracia, en estatura, en sabiduría. Procesos, hermano, procesos. Que el Señor también nos haga crecer a nosotros también en estatura, en gracia y en sabiduría, hermano. Hermanos, ¿hacia dónde va nuestro amado Jesús después de que es llamado, hermano? Va al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40, número de cambio, hermano. Y luego de eso, hermano, Él, ay Dios mío, comienza un proceso, hermano. ¿Un proceso para qué? Para ser de bendición para usted y para mí, que aún 2000 años después, el proceso que Él pasó, un proceso donde Él ponía la voluntad del Padre antes que la suya, que decía, Padre, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Hermano, ¿cuántas veces nos falta decirle eso a nosotros al Señor? Entregarle ¿qué, hermano? Entregarle primer lugar a Él antes que nuestros hijos, antes que un trabajo, antes que una prometida, antes que una esposa. Que Él tenga el primer lugar en todo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y a raíz de ese proceso, Él alcanzó una salvación tan grande y tan maravillosa, hermano, que hoy en día nosotros podemos obtener. Ese propósito que Él alcanzó, hermano, fue de que usted y yo podamos tener participación de la salvación, del plan de salvación. Hermano, tal vez para usted solo es hincarse. Déjeme decirle que no solo es hincarse, porque hubo alguien que pagó precio de cruz. Hubo alguien que pagó con amor un proceso en el cual 39 más 1 fueron los latigazos, en el cual se cargó una corona de espinas, en el cual se cargó una cruz. Un proceso para alcanzar un propósito, el propósito de la salvación. Y Filipenses 1:6 dice, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, el Cristo. Que ha comenzado la buena obra en usted y en mí, la ha de perfeccionar. Porque déjeme decir algo, el Señor lo ve a usted como un producto terminado. Y aunque hoy esté pasando un proceso duro, el Señor lo tiene bajo su mano, bajo su cuidado, bajo su protección. Y aunque a veces usted diga, no parece así, déjame decirle que Dios no se equivoca y Él tiene el control de su vida y de la mía. Por eso en este momento, dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús el Cristo, después de que hubiese padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Cuando usted se encuentre en el desierto, hermano, cuando usted se encuentre en la prueba, déjeme decirle que es un plan del Señor.
Y en Oseas 2:14 dice, te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Ahí voy a hablar a tu corazón. Allí voy a hablar a tu corazón. El plan del Señor es un plan de amor, un plan de salvación, pero tienes que pasar un proceso, hermano. Amigo, tienes que pasar un proceso. No puedes entrar como estamos. Tenemos que cambiar, evolucionar, crecer, alcanzar. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? A través del sacrificio del Señor, de la sangre de Cristo, a través, hermano, de las 2 ordenanzas: bautismo en agua, santa cena. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y déjame decirte algo. En esta noche, amado hermano, amado amigo, en este momento, día, tarde, en el momento que tú escuchas esta palabra, no importa la hora, el Señor te ama y no se ha olvidado de ti. Déjame que pueda orar por ti en esta noche. Amado Padre, amado Hijo y amado Espíritu Santo, permítenos ver con tus ojos. Permítenos poder entender que lo que está pasando está en tus planes y tú siempre tienes el control de todo, Padre. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda morar en mi vida y en tu vida, de tal manera de que sea el Señor quien te hable, que te diga por qué estás pasando esto y qué debes de entregar. Que el agua de la palabra pueda hacerte flexible para que puedas entender los deseos y los designios de nuestro amado. En este momento, yo quiero decirte que el Señor te bendiga. Y ten ánimo, varón valiente y esforzado, que el Señor está contigo. Mujer guerrera, el Señor está contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En este momento, que el Señor les bendiga y los guarde. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.